Bien, a continuación realizaremos algunos ejercicios sobre números complejos. En particular, representaremos gráficamente el conjunto de puntos del plano complejo que satisfacen las siguientes relaciones. Como primer inciso tenemos z, el número complejo z, tal que la parte real de z es igual a 3. Para este caso, podemos visualizar o escribir z como la suma de una parte real más una parte imaginaria. Esta, la x, como comenté, vamos a considerar como la parte real, y y, que ya está multiplicada por y, pues va a ser la parte imaginaria. Entonces, eso nos lo podemos representar en un plano con la variable x, aunque estrictamente hablando es más bien la parte real de z, y la parte de y, que estrictamente hablando es la parte imaginaria de z. Esto lo voy a poner así por la forma en la que estamos acostumbrados a asociar el plano en la variable x y y. Ahora, lo que nos está diciendo el problema es que nos está pidiendo que grafiquemos los números complejos tales que la parte real de esa variable compleja sea igual a 3. Esos, pues para empezar, la parte real, es decir, x es igual a 3. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, todos los puntos que tengan parte real 3 van a satisfacer este conjunto. Es decir, el punto con parte real 3 y cualquier parte imaginaria que tenga, pero siempre y cuando tenga la parte real igual a 3. Entonces, estos, los que estoy aquí dibujando, que se supone que es una línea recta, son los valores de z tales que se satisface esta igualdad. Es decir, estos puntos de aquí son z en el plano complejo tales, vamos a ponerlo con dos puntos, tales que pues la parte real de z es igual a 3. Es decir, este es el conjunto de puntos que satisfacen esa relación. Como siguiente ejemplo tenemos ahora que representar gráficamente el conjunto de los números complejos z tales que la parte imaginaria sea mayor o igual que 2. Nuevamente escribimos z en su forma rectangular, que es x más y por y, donde x y y son números reales, y en particular nos están pidiendo que la parte imaginaria de z sea mayor que 2. La parte imaginaria de z es y, es decir, esta es la parte imaginaria de z. Entonces nos están pidiendo que y, esto lo podemos reemplazar por y, sea mayor que 2. Entonces, en nuestro plano complejo, donde el eje horizontal es la parte real de z y el eje vertical se acostumbra al eje a la variable imaginaria de z, pues tenemos que ahora cualquier número complejo, sin importar x, pero que y sea mayor o igual que 2, va a satisfacer. Entonces tenemos por ejemplo el valor 1, el valor 2, el valor 3, y con y que sea mayor, vemos que todos estos puntos de aquí son con y igual a 2, o sea, es decir, x tiene un valor, pero y es igual a 2, o sea, sí se está satisfaciendo la igualdad. Entonces ahora, a diferencia del ejemplo anterior, nos queda una línea horizontal, pero como nos está diciendo que tienen que ser las y, o sea, la parte imaginaria mayores e iguales que 2, pues entonces también cualquier otro punto arriba de esta línea va a satisfacer la condición, dado que justamente la parte imaginaria puede ser 3, 4, y el cual en efecto satisface que y es mayor
o igual que 2. Entonces la región que vamos aquí a, digamos, a rayar es justamente esta es el conjunto de la variable compleja z que pertenece a los complejos tales que pues su parte imaginaria satisface que es mayor o igual que 2, y esa es el resultado del problema. Bien, como siguiente ejemplo tenemos que obtener o representar gráficamente el conjunto de los puntos de la variable compleja z tal que su parte real más su parte imaginaria sea igual a 1. Nuevamente z la podemos escribir como x más y, donde x va a representar la parte real de z y y va a representar la parte imaginaria de z. Es importante aclarar que la parte imaginaria de z es solamente el número y, ya que la variable y ya se sabe que está asociada a la parte compleja, a la parte imaginaria, pero como tal, como por definición, la parte imaginaria de z es solamente el número y. Entonces en este caso nos están pidiendo graficar el conjunto que satisface esa igualdad. Entonces tenemos aquí la parte real de z, parte imaginaria de z, y pues tenemos que hay que satisfacer esta igualdad, es decir, x más y debe de ser igual a 1. Entonces si nosotros tomamos un valor de x, por ejemplo 0, ¿qué valor debería de estar aquí en y para que la igualdad se satisfaga? Pues bueno, pues ese valor de y tiene que ser igual a 1. Si nosotros, por ejemplo, ahora en x ponemos 1, pues ¿qué valor tiene que estar en y para que esto se satisfaga? Pues tiene que estar 0 para que esto se cumpla. Entonces vemos que aquí tenemos un par de puntos. Tenemos cuando x es 0, y debe de valer 1 para que la igualdad se satisfaga, es decir, es este punto de aquí. Y en esta otra ocasión, en esta otra ecuación, tenemos que si x vale 1, aquí, bueno, aquí hemos puesto que esto es 1, aquí es 1, pues y debe de valer 0 para que la igualdad se satisfaga. Esto lo podemos hacer con cualquier número. Por ejemplo, si tenemos 2, entonces ¿qué número en y se tiene que poner para que satisfaga? Pues tendría que ser menos 1. Entonces vemos al punto 2 con y menos 1 y obtenemos otro punto. Y eso, si hacemos más puntos para determinar, siempre dándonos igual a 1, porque esa es la igualdad que nos piden, vamos a encontrar que esto es una línea recta, donde todos los puntos que satisfacen están aquí adentro en esta línea recta. También una forma de visualizar eso es que en esta ecuación podemos escribir y despejar y, que es igual a 1 menos x, y reescribiéndolo esto es menos x más 1. Esto nos da la forma de una recta con pendiente m y ordenada al origen 1. Entonces, bueno, si conocen algo de geometría analítica, pues vemos que esto es una línea recta justamente con pendiente menos 1 y ordenada al origen 1, y de ahí pues sale el mismo resultado de la recta. Y bueno, y este es justamente el conjunto, o la línea que está iluminada en rojo, es justamente el conjunto z en los complejos, tales que la parte real de esa variable z más su parte imaginaria de z es igual que 1. Y ese es el resultado del problema.
Bien, como siguiente ejercicio nos piden representar gráficamente aquellos números que su número complejo por su complejo conjugado sean mayores, estrictamente mayores que 4. Entonces, bueno, podemos escribir z. Si z es igual a x más y, entonces su complejo conjugado pues es x menos y. Recuerden que el complejo conjugado es cambiar el signo de la parte imaginaria del número complejo. Así tenemos que z por z conjugado pues es igual a x más y por y, que multiplica a x menos y por y. Esto es x por x, nos queda x cuadrada, x por menos y nos queda menos x y por x nos queda más x y por menos y nos queda más por menos nos queda menos, y por y nos queda y cuadrada, y por y nos queda menos 1, que con este menos se convierte en más. Vemos que esta parte de aquí son iguales, entonces esta y esta se cancelan y nos queda que es x cuadrada más y cuadrada. Entonces, como eso es z por z con su conjugado, entonces tenemos que, regresando a la desigualdad, tenemos entonces que al reemplazar z por z conjugado, tenemos que esto es x cuadrada más y cuadrada mayor que 4. Ahora, esto de aquí es una ecuación de una circunferencia. La circunferencia está dada por una ecuación con centro en el origen. Centro en el origen está dada por x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Eso tiene que ver un poquito con lo que es un triángulo rectángulo en el que tienen un lado x, un lado y aquí r, pero el punto es que r siempre es constante. Entonces, al ser constante, esto va girando y se tiene que seguir conservando que el radio es el mismo. Entonces eso pues va generando justamente pues una circunferencia. Entonces cualquier punto ahora nuevo x, nuevo y, tiene que satisfacer el mismo radio y entonces eso genera una circunferencia. Entonces, bueno, regresando a nuestro problema, tenemos que en el plano de la variable compleja tenemos la parte real de z, la parte imaginaria de z, y tenemos que nos está diciendo que esta circunferencia tiene que ser mayor que 2 porque 2 es el cuadrado, la raíz de 4. Entonces tenemos aquí 2 menos 2 y menos 2, y entonces aquí se tiene que hacer una circunferencia, se supone que es una circunferencia de radio 2, radio igual a 2, y nos está diciendo que todos los puntos x cuadrada más y cuadrada que son mayores que 4. Vemos que si por ejemplo agarramos x igual a por ejemplo 5 con y igual a 0, sería 5 al cuadrado son 25, que en efecto es mayor que 4. Es decir, este punto sí satisface esta desigualdad, por lo tanto toda el área que está afuera del círculo va a ser el conjunto que satisface el problema que nos están pidiendo. Ahora, como nos están diciendo que es estrictamente mayor, en la parte de matemáticas, pues el hecho que sea una línea continua se define que eso es una igualdad estricta, y cuando se quiere poner que no toca la circunferencia, que es este caso, porque tiene que ser mayor,
entonces se pone una línea punteada o seccionada para indicar que ese conjunto de ahí no se toca, pero sí lo que está afuera. Entonces esto que está en rojo es justamente la región en la cual z por z complejo conjugado es mayor, estrictamente mayor que 4. Y ese es el resultado que nos está pidiendo el problema. Bien, como siguiente problema nos piden determinar la región o la representación gráfica en la cual los puntos qué puntos de la variable compleja z satisfacen esta desigualdad. Aquí tenemos un valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número complejo, si z es igual a x más y en su representación rectangular, tenemos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más su parte imaginaria también al cuadrado. Entonces, pues eso es lo que vamos a realizar aquí. Primeramente tenemos z, que la vamos a escribir como x más y, y pues tenemos que z menos 2i, ahora con esta notación tenemos que es x más y menos 2i. Agrupamos la parte imaginaria, x más y menos 2 por i. Entonces ahora sí tenemos una parte real y una parte imaginaria para poder escribirlo de esta forma. Entonces tenemos que el valor absoluto de x más y menos 2i es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que es y menos 2 al cuadrado, y eso raíz. Y entonces eso nos están diciendo que tiene que ser menor o igual que 1. Este raíz cuadrada puede pasar al otro lado de la desigualdad y tenemos que es x cuadrada más y cuadrada de menos 2 al cuadrado menor igual a 1 al cuadrado, que pues es 1. Vemos aquí nuevamente que se puede visualizar esto como una circunferencia x más y mayúscula, solamente para no poner esto, igual a x cuadrada. Recordemos del ejemplo anterior que habíamos comentado que la ecuación de una circunferencia se puede escribir x más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces, bueno, aquí la única diferencia es que esta y, pues realmente es y menos 2. Lo que va a significar es que no está centrada en el origen, sino va a estar centrada en el punto 0,2. Ese 2 viene a partir de este punto. Entonces, en nuestro plano complejo tenemos la parte real de z, la parte imaginaria de z, y tenemos nuestro punto 0,2, aquí es 2, y tenemos una circunferencia de radio 1, entonces va a pasar por aquí, aquí este es 1, 1, 3 y menos 1. Entonces va a pasar por estos puntos y se supone que esto es una circunferencia de radio 1 por este, radio igual a 1, y nos está diciendo que son los valores que son menores a 1, es decir, los que están adentro de la circunferencia. Como ejemplo podemos tomar el punto 0,2.
Vemos que esto es 0,2 y entonces justamente nos queda 0. 2 menos 2 son ceros, entonces 0 más 0 nos queda 0 y eso en efecto es menor o igual que 1. Y entonces esta es justamente la región en la que el valor absoluto de z menos 2i es menor o igual que 1. Vemos que aquí si le dejamos la línea continua alrededor de la circunferencia porque está la igualdad estricta. Entonces, así es como queda la representación gráfica del conjunto de puntos en el plano complejo que satisfacen esta desigualdad, esta relación.